farsante y neófito de las Escrituras, ya que él tiene a Pablo y a Cristo como mentirosos, puesto que Pablo escribió claramente acerca del hablar en lenguas angelicales, y este tipo lo niega. Y por ende tiene a Cristo como mentiroso, porque Cristo fue quien le reveló el evangelio que Pablo escribió. Entonces, este tipo comienza su video con una falacia de envenenamiento de pozo. Esta falacia consiste en preparar el terreno para sembrar dudas, para sembrar emociones negativas, con el fin de distraer la atención del oyente. Pero ustedes verán hasta el final de su video que él no podrá probar en ningún momento de que el don de lenguas esté abolido o no siga vigente. Pero antes que nada comencemos diciendo que no es el don de lenguas. Y es que el don de lenguas no es hablar lenguas angelicales. Ya va, pero si el don de lenguas no es hablar lenguas angelicales, entonces ¿por qué Pablo lo escribió? Porque 1 Corintios 13:1 es completamente explícito cuando Pablo habla acerca de las lenguas angelicales, que en el texto griego se traduce como lenguas de mensajeros. ¿Y en qué consiste la lengua de mensajeros? En lengua de ángel y por ende angelical. Entonces, este tipo es un farsante que le está mintiendo al pueblo de Dios. Versículo 1. Ok, vamos a darle respuesta al unicitario, ¿no? Porque ya para empezar, pues es unicitario y esa es una herejía que ya la iglesia condenó. Él piensa que por mostrar la parte de ámbelos del texto griego, él piensa que ya está hablando cuestiones gramaticales del griego, ¿no? Lo que él ignora es que esta es una oración condicional de tercera clase. Y cuando una persona desconoce qué función tiene una oración condicional de tercera clase, evidentemente pues va a hacer este tipo de conclusiones, ¿no? Él está pensando que Pablo está diciendo yo hablo lenguas angélicas. Sin embargo, la partícula que usted ve en pantalla, ean, nos indica la cláusula condicionada adverbial. Esto es lo que nos hace la condición, ¿verdad?, de la prótesis. Es decir, lo que está diciendo Pablo, si yo llegase a cumplir esta condición de que hablase lenguas humanas o lenguas angélicas, ahí está la exageración del término. Y el verbo es lalo, que está ahí señalado en su pantalla. Es un modo subjuntivo. ¿Qué significa esto? Que el modo subjuntivo expresa una posibilidad, un deseo o algo que pudiera ser o pudiera existir. Es decir, como si yo dijera, si yo tuviese alas, volaría. Yo no estoy diciendo que tengo alas, simplemente estoy expresando un deseo, ¿verdad? Si yo tuviera estas alas, o sea, la condición, la conclusión sería que yo pudiera volar, ¿verdad? Entonces Pablo está haciendo un contraste precisamente con los corintios, porque ellos hacían una exacerbación de los dones, pero no mostraban los frutos. Por eso está haciendo un contraste cuando dice de acá con la conjunción lógica de contraste, está diciendo, si yo tengo hablar a lenguas humanas o angélicas, pero no tengo amor, que el amor es un fruto del Espíritu Santo, dice, de nada me sirve esto. Entonces Pablo simplemente no está diciendo yo tengo lenguas angélicas, ¿no? Él tendría que mostrarnos con la Biblia un ejemplo bíblico de una persona hablando lenguas angélicas y tendría que responder las siguientes preguntas que le vamos a hacer a continuación. Ok, la pregunta número 1 sería la siguiente. Que nos dé un ejemplo este señor de una persona hablando en lenguas angélicas en las Escrituras. Número 2, ¿cómo comprueba este señor con las Escrituras que son lenguas angélicas, ¿verdad? Una persona pudiera estar balbuceando muchas cosas, pero ¿cómo se comprueba que son lenguas angélicas? Y sabemos que satanistas, budistas hablan lenguas que son balbuceos, pero ¿cómo se comprueba que son las lenguas de los ángeles, ¿no? Sería muy difícil hacerlo mediante las Escrituras, ¿verdad? Obviamente va a apelar algo místico, me imagino, en esta parte. Y número 3, ¿por qué en la historia de la iglesia, durante 19 años, que hay un periodo de la iglesia, por qué no se hablaron estas supuestas lenguas angélicas, ¿no? Recordemos que este es un despertar de los movimientos de Estados Unidos, de las iglesias carismáticas e hipercarismáticas, ¿verdad?, que empezaron a usar otra vez este tipo de asuntos como lenguas supuestamente angélicas. Ahora, en la pregunta número 2, bíblicamente los ángeles cuando se comunicaron con los profetas de Dios, por ejemplo, cuando vino el ángel con María, el ángel no le dijo, Rambo saca la bazuca, no le dijo, brinca la baranda, quiero la rama seca, ¿no? O sea, le habló en el lenguaje humano que ella pudiera entender. Entonces, simplemente esta es una hipótesis que Pablo está planteando. Si yo llegase a hablar lenguas humanas o angélicas, ahí está la exageración, como diciendo, no se preocupen tanto en el asunto de las lenguas, sino preocúpense más en mostrar los frutos del Espíritu, el amor, la paz, el gozo, la benignidad, la fe, la mansedumbre, etcétera, porque esto es más relevante que los dones espirituales, ¿no? Entonces unicitario pues es muy paupérrima su explicación.